Empezamos entonces. Eh, la clase entonces del día de hoy va a referirse precisamente al poder político. El poder político es otro de los elementos estructurales del Estado, pues no, un elemento fundamental que le permite al Estado gestionar, que le permite tomar decisiones en el plano interno, en el plano externo. Esas decisiones obviamente van a comprometer, le van a comprometer. Y por obvias circunstancias, ese carácter de mando, sí, ese carácter de mando tiene fuerza, tiene efectos jurídicos sobre la población. Por lo tanto, entonces, el poder político empieza a presentarse, se presenta, ¿sí?, como una facultad de mando. Esa facultad de mando es indispensable para la gestión, ¿sí? Es indispensable para la gestión. Entonces, para la gestión, para la administración. Eso quiere decir para la vida del Estado. Un Estado sin poder político es que no podría subsistir. Un Estado sin poder político, estaríamos refiriéndonos, ¿sí?, sin poder político, su ausencia, pongamos. Su ausencia generaría anarquía. Esa ausencia es un vacío de poder. Lo que está pasando en Perú este rato, ¿no? Vacío de poder. Entonces, en Perú, vean ustedes, el Congreso ya designa al nuevo presidente, porque obviamente destituyó al anterior, y resulta que el nuevo presidente renuncia ni a los 7 días. Y este rato están en la encrucijada de él y ahora. Es que un Estado no puede existir sin que exista un poder político, porque el poder político gestiona, administra la vida del Estado, toma las decisiones. Es el que posee la facultad de mando indispensable para la vida del Estado. Esta facultad de mando, que es indispensable, sin lugar a dudas, sobre todo, ¿sí?, sobre todo, tiene y debe que someterse a un orden jurídico. Sometido a un orden jurídico. En efecto, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta facultad de mando, ¿sí?, tiene un límite. Existen límites, ¿sí? Tiene un límite. El límite es el ordenamiento jurídico. Pero más concretamente, ¿sí?, nosotros nos limitamos a la Constitución y a la ley. Ahí está concentrado el límite total del poder político. Entonces, ustedes van a ver de que ese límite está presente en nuestra Constitución. Claro, desde luego que sí. Ese límite está ahí presente en el artículo 226 de la Constitución.
está presente ahí. Hay un límite llamado principio de legalidad. Principio de legalidad. Ese principio de legalidad a mí, como Estado, me dice, usted puede hacer solo y exclusivamente lo que dispone la Constitución y la ley. No puede hacer nada más. Usted, presidente, solo puede hacer las facultades que está creando la Constitución y la ley. No puede hacer nada más. Cuidado, excederse. Porque en el preciso momento en el que se excede, usted está afectando el equilibrio del ordenamiento jurídico y ese equilibrio es eh, hay que tomarlo muy en cuenta, ¿sí? Entonces, usted se somete a eso. En efecto, entonces, nosotros estamos hablando de que es una facultad de mando limitada por el principio de legalidad 226 de nuestra Constitución, clarito. Eso quiere decir que nos estamos sometiendo a ese orden jurídico específico, Constitución y la ley. Desde luego que sí. Nosotros cuando hablamos, ¿sí? Cuando hablamos del poder político, nos estamos refiriendo precisamente a la autoridad. ¿Sí? Aquí hay una autoridad. Esa autoridad refleja una voluntad investida. ¿Investida de qué? Pues de poder puro, ¿sí? Poder puro que me está dando el propio ordenamiento jurídico. El propio ordenamiento jurídico me está generando ese poder puro, está legitimando ese poder puro, lo legitima, ¿sí? Lo legitima, lo está blindando como tal. Pero así como nosotros tenemos autoridad, ¿sí? El poder político es pura autoridad, también me está diciendo, ¿sí? Me está diciendo que yo también tengo fuerza. Yo tengo fuerza. Esa fuerza, desde luego, nosotros nos vamos a dar cuenta de que no tolera rebeliones e impone la obediencia debida, ¿sí? No tolera la rebelión y por sobre todas las cosas, acuérdense, obediencia. Si es que esto es así, ¿por qué está ahí presente la fuerza? Pues para garantizar algo en la sociedad. La sociedad necesita, la sociedad que es débil, ¿sí? Necesita tener la percepción, requiere un sentimiento de paz, un sentimiento de seguridad, un sentimiento de certeza de que yo estoy viviendo en un entorno estable. Y desde luego la fuerza está presente ahí como expresión del poder político para garantizar el orden público. Entonces, expresión entonces y garantiza orden público. El orden público o la traducción súper rápida del orden público es paz social. Paz social. Esa es la clave del orden público. Y desde luego que esta obediencia para que se dé
esa obediencia para garantizar el orden público, para garantizar la paz social, el poder político puede apoyarse, se apoya, ¿sí?, en instrumentos necesarios para garantizar esa paz social. Se apoya, uno, en la Constitución y en la ley, ¿sí? Se apoya en la Constitución y en la ley, que es fundamental, pues, ¿no? Para, en el evento, limitar derechos, ¿sí? Para limitar derechos, y ustedes dirán, ¿cómo que limita derechos? ¿Y es cuándo? ¿Cómo así? Es que eso es así, ¿no? En casos extremos es necesario limitar cierto tipo de derechos, como el derecho de asociación, como el derecho a la libre movilidad, para garantizar la paz social. ¿Cuándo dirán ustedes? ¿Cómo así? Por ejemplo, en la pandemia nomás. El poder político, o sea, el presidente de la República, para garantizar la paz social, puede limitar a nivel nacional, sí, a nivel nacional, la libertad de asociación, de reunión, la libertad de movilización. En el tema de la pandemia nomás, vean ustedes. Con un simple decreto ejecutivo, desde luego, revisado por parte de la Corte Constitucional para que sea técnico y no limite otros derechos y sea bien elaborado porque está haciendo control de constitucionalidad. Pero quien toma la decisión de limitar esos derechos es ¿quién? Pues es el presidente, es él, porque él ejerce esa facultad de mando. Es él quien ejerce esa voluntad investida de poder puro, apoyada desde luego por el ordenamiento jurídico. Ahora bien, se apoya en principio desde luego desde una base jurídica, sí. Pero ¿qué pasa cuando esa decisión tomada por el poder político es pasada por alto? Entonces también tiene otro apoyo. Esas decisiones tienen otros apoyos. La fuerza pública. La fuerza pública. Fuerza pública presente para garantizar, sin lugar a dudas, la paz social. Entonces la fuerza pública garantiza paz social, o sea, es un instrumento para tutelar la paz social, pero también nosotros estamos hablando de que esa paz social en ciertas situaciones tiene que, para garantizar esa paz social, limitar cierto tipo de derechos amparados en la Constitución y en la ley. La fuerza pública, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, pues, ¿no? Entonces, si es que incumplo yo la medida del presidente de la República que me decía, señores, esto es toque de queda y es confinamiento, yo digo, no me importa nada, hago matrimonio en mi casa porque tengo un jardín enorme. Y como es mi casa, yo aquí hago lo que quiera, hasta vacas puedo poner en mi jardín, punto. Y entonces hago un matrimonio de 400 personas en pandemia y no me importa nada. Desde luego que puedo hacer eso, pero si es que estoy en un momento en el cual existe límite de reunión, ¿qué podría pasar? Podría pasar que venga la fuerza pública y me desaloje y me diga, usted no puede hacer eso. Váyanse, señores. Y el dueño de la casa o el dueño de la fiesta, ¿qué fue? ¿En dónde está? Ahí está. Allá, entonces vamos. Va a tener un chévere inicio de un proceso penal. Porque está afectando ¿a qué? A la paz social, al orden público, ¿sí?
Obviamente si es que hay esos límites. Pero como ustedes saben, esos límites de derechos no pueden proyectarse infinitamente en el tiempo, periódicamente tienen que estar siendo eh, revisados por la Corte Constitucional, porque no puede irse al infinito. No, tiene periodicidad, tiene un ámbito temporal. Acordarse. El poder político, por lo tanto, sí es una expresión de fuerza, es una expresión de juridicidad. ¿Sí? Expreso fuerza, expreso autoridad, ¿sí? Porque el ordenamiento jurídico me está dando esa alternativa y yo la tomo precisamente para garantizar el orden público. Desde luego que en esa medida, para que el Estado tenga vida, ¿sí? Para que el Estado tenga vida, yo necesito el poder político y, sin lugar a dudas, el poder político guía al pueblo, ¿no? Guía al pueblo. Es un elemento indispensable para el Estado moderno. Y vuelvo y repito, sometido al ordenamiento jurídico. Desde luego que como guía al pueblo, ¿sí? Es el propio pueblo el que otorga ese poder político periódicamente a un individuo o grupo de individuos para que ese individuo o grupo de individuos gestione y tome las decisiones en nombre del pueblo. Por lo tanto, ojo, a la vez que guía el pueblo, es el propio pueblo quien está otorga periódicamente a un individuo o grupo de individuos, ¿no? Pero que desde luego, en este caso, el poder político, ¿sí? El poder político es totalmente derivado y también limitado. Esto es derivado y limitado. Espérense. Limitado. ¿Qué es esto de derivado y limitado? Derivado, porque deriva de qué? Deriva del ordenamiento jurídico de la Constitución y de la ley. Y a la vez, como deriva de la Constitución y de la ley, está siendo limitado por la Constitución y por la ley. ¿Sí? Por la Constitución y por la ley. Acuérdense, 226 de la Constitución. De ahí nace ese poder derivado y limitado a la vez. Entonces, nosotros, en el modelo de Estado que tenemos nosotros, ¿sí? El poder político puede ser un pastel, pues, ¿no? Un pastel que refleje el poder político. Hagamos aquí un círculo, pues, ¿no? Espérense. Más acá. Eso. Nosotros tenemos ahí este es un poder político al 100%, ¿no? ¿Sí? Nosotros estamos hablando de este gran pastel del poder político, así. Pero nos vamos a dar cuenta de que este gran pastel
tiene una pequeña porción, ¿sí? Tiene aquí una pequeña porcioncita de este gran pastel, ¿sí? Esta pequeña porción como tal, ¿sí? Y que obviamente nosotros decimos, ¿y qué es esta pequeña porción? Pues esto es así. El poder político que nosotros tenemos este momento en la práctica, ¿sí? Tiene una connotación, tiene una particularidad, porque en esta partecita nosotros podemos encontrar a los gobiernos autónomos descentralizados, a los GADS, sí, a los GADS. Los GADS pueden en alguna medida compartir un poquito de ese poder político, ¿sí? Una pequeña porción del poder político, ¿sí? Aquí estamos hablando entonces de que nosotros estamos en un sistema en donde el poder político, ¿sí? El poder político es compartido con los GATS en esa pequeña porción. ¿Sí? Comparten con los GATS. Tienen en común con otros poderes al interior del Estado. Porque desde luego estos GATS surgen con el fin de lograr la unificación del grupo humano. De los GATS. ¿Cuáles son los GATS? Tenemos los gobiernos municipales, tenemos nosotros los gobiernos provinciales, las juntas parroquiales, los distritos metropolitanos. Entonces, en alguna medida, sí, en alguna medida, los alcaldes ejercen una pequeña porción de poder, una pequeña porción, ojo, de poder al interior de su territorio. El alcalde de la ciudad de Cuenca ejerce cierta porción de poder en el territorio del Cantón Cuenca. Porque, ¿qué pasa si es que la situación de la pandemia se agravaría? ¿Sí? Solo aquí en el Cantón Cuenca, el alcalde puede en alguna medida limitar derechos, así como lo hace el presidente. No, no, cuidado. Pero sí que puede tomar regulaciones específicas para garantizar el orden público. Podría decir muy bien, vamos a empezar a tener una organización de movilidad, una movilidad controlada. Pongamos entonces pico y placa. Tal día y tal día salen los carros con placa tal. El no funcionamiento de cierto tipo de establecimientos. Entonces, en alguna medida, vean ustedes, los GATS comparten un poquito de ese poder político específico. ¿Sí? Ojo con eso. Sin embargo, el poder político total, puro, que tiene el Ejecutivo, el presidente de la República, es una fuerza dominante e irresistible. ¿Por qué? Porque si el presidente, para garantizar el orden público, decide limitar derechos y que esa visión que tendría el presidente no es compartida por el alcalde de Cuenca o la alcaldesa de Guayaquil, eso ya no tienen ellos nada que hacer que simple y llanamente subordinarse a la decisión tomada, a pesar que no les pueda gustar. Porque en ese caso
Es una voluntad del presidente investida de poder puro que subordina. En el ejercicio del poder, sin embargo, en el camino encontramos de que nuestro modelo podría decirse de que el poder político comparte algo del poder político en la gestión con los GATS para garantizar el orden público. Sí, el orden público. Entonces, eso es importante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Está claro esto del poder político? Voy a dejar de compartir. Vamos a ver. Ahí estamos. Volvemos con las cámaras. Entonces, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Está claro?